Al ingeniero. Ingeniero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a repasar la lista, así que apliquen su video para que les ponga presente. Hay tres aquí que no están. Vargas, María Matana, Pérez, Magariño, Tercero, Miranda, Vargas. Entonces, vamos a preguntar, ¿hasta qué tema llegamos? Vamos a pedir a Muñoz, por ejemplo, que nos recuerde. ¿Qué dice Muñoz? ¿Hasta dónde llegamos en nuestro desarrollo de los temas? No recuerda. Kemi. Pinedo, ¿qué dice? ¿Hasta qué tema llegamos? Tienes que abrir tu micrófono, Chuquimi. No, tienes que abrir tu micrófono, no lo está abriendo. Ya, vamos a preguntarle a Chura entonces. Chura, ¿hasta qué tema llegamos? La última clase que vimos creo que fueron los elementos sometidos a compresión. Hicimos un ejercicio. Ya. Entonces tenemos esta lámina acá que estoy compartiendo y vamos a empezar entonces a desarrollar el tema de elementos de unión, pero esta vez con pernos. Hasta acá habíamos visto elementos de unión a través de entalle que correspondía a este tema. Entalle, sabemos cómo dimensionarlo. Eso no hicimos, ingeniero. No hemos visto todavía el entalle, ingeniero. ¿No hemos hecho? Todavía no. No. Ah, ya. Entonces con el otro grupo. Vamos a decir entonces elementos de entalle. En primer lugar, decir que esta solución para conexión, para transferir esfuerzo, en el que se utiliza un rebaje a la madera para poder encajar esta otra pieza y poder transferir la carga a través de compresión, tensiones de compresión y tensiones de corte aquí en este bloque. ¿Qué es lo que se tiene como dato? Vamos a decir que ya hemos dimensionado la pieza, conocemos cuánto tenemos en B, H, altura. En este caso B y B estamos admitiendo cuadrado. Entonces habrá que hacerle un corte aquí, un rebaje. Y a esta pieza también rebajarla de la misma manera que encaje una con otra. Eso es lo que buscamos, pero por otro lado buscamos que esta línea de acción de esta fuerza, también de esta otra, concurran a un punto para que el momento sea cero acá. Todas que concurran en un mismo punto, o sea, tres líneas de acción, van a permitirnos considerar que el momento en el punto de encuentro sea cero. ¿Qué es lo que tenemos como dato? Tenemos como dato todo lo que viene a ser las características mecánicas de la sección, ya considerando como si hubiésemos aplicado un coeficiente de seguridad para ello. Y en ese caso, entonces, deberíamos conocer, debemos tener por acá la tabla, donde muestran las características.
No, no lo tenemos. Vamos a verlo ya en los ejercicios entonces. Tenemos los datos de tensiones, por ejemplo, de compresión paralela, perpendicular a la fibra, el corte, y vamos a tener que aplicarlo ya ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de principio? Por ejemplo, para determinar este valor de corte acá, T' estamos llamando acá, y este valor de acá, T'. Entonces, ¿qué es lo que aplicamos? Esta carga, y acá se genera tensiones de compresión paralelas para esta pieza, pero oblicuas para esta otra. Tensiones oblicuas, quiere decir que forman un ángulo, ¿no? Esas tensiones con esta dirección de fibra. Y en ese caso, entonces, aplicamos esta expresión que define la capacidad cuando las tensiones son oblicuas. ¿Qué significado tienen estos términos? Vamos a decir entonces que F sub A es tensión oblicua, generada por una tensión de compresión paralela, que es esta, generada también por una tensión de compresión perpendicular. Y este es un producto, entonces. Tensión de compresión paralela, tensión de compresión perpendicular a la fibra. Y dividido entre la tensión paralela, multiplicando el seno del ángulo que forman. Tensión perpendicular, multiplicando al coseno del ángulo que forma el cuadrado también. Seno cuadrado, coseno cuadrado. Es una fórmula experimental. Entonces, de aquí, esto es lo que nos interesa, determinarla. Y una vez que tengamos determinado ese valor, aplicando la expresión que define la compresión en esta pequeña área, vamos a tener tensión, la carga que la origina, dividido entre el área que lo sustenta. Este sería el área que lo sustenta, B por T'. De esa manera, conociendo tensión oblicua, conociendo la compresión que llega y el ancho ya determinado, podemos determinar el valor de T'. T' queda determinado y luego pasamos a determinar E, que es lo que vamos a conocer como la profundidad de corte, que sería T' por el coseno del ángulo. Y así entonces ya queda resuelto nuestro entalle en lo que se refiere al corte de estas piezas. Nos faltaría determinar la resistencia ya de este elemento cuando hemos reducido su sección a este valor de H que está marcado acá. Es decir, hemos cortado esto, que nos queda esta parte. Entonces esto lo determinaríamos en función del área que le queda, la tensión que no debe ser sobrepasada, ahí está marcada como límite, que sería la tensión de compresión paralela a la fibra, y el momento que origina el desplazamiento de esta carga genera un momento que también hay que considerarlo como efecto que se transmite en este borde. Tendríamos dos tensiones, entonces, tensión directa por T dividido entre la área y tensión del momento dividido entre el módulo de esta parte. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y aquí están los esquemas de corte para ubicarnos en la sección. Se trata entonces de una pieza que ya está dimensionada. ¿Cuánto lo vamos a rebajarle acá? ¿Cuánto queda? Comprobar si resiste o no esa pieza. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a decir que la pieza tiene 15 por 15 centímetros y está solicitada por una fuerza de 7 toneladas, .7. Esta C es este valor. Si esto multiplico por el coseno de alfa, que en este caso es 45 grados, nuestra
nuestro alfa, que lo tenemos, 45 grados. Entonces tenemos que la tracción es 5000. La proyección aquí en X sería 5000. Tenemos todos los datos. Cuando nos situamos en esta expresión, entonces vamos a poner acá 145 para el grupo A, 40 también para el grupo A, 145 seno de 45 grados al cuadrado, tensión de compresión perpendicular, que sería 40 coseno 45. Determinemos el F sub A en este caso y voy a escribirlo acá para que lo tengan ustedes los valores. Ya lo conocemos de otro ejercicio, la compresión para el grupo, vamos a agrandar esto, la compresión para el grupo A, la compresión para el grupo A, compresión paralela, aquí la estamos indicando como compresión paralela a la fibra, y lo estamos indicando así, más bien así, porque estoy con su índice acá. Mejor así. Entonces esto multiplicamos por, esto viene a ser igual a 145 para el grupo A. La otra que tenemos, compresión perpendicular a la fibra, de compresión perpendicular a la fibra es 40 para el mismo grupo perpendicular, le estaríamos llamando allá, igual a 40. Serían los datos que tenemos para este caso. Corte también vamos a ponerlo, es 15. Ya, en base a eso entonces aplicamos esta expresión y definamos el valor de F sub A. Lo vamos a poner acá. F sub alfa. Eso da, ingeniero, 62,7. 62.7 el ángulo, o digo, sí, la tensión público que presenta este entalle. Si es así, entonces pasamos al siguiente punto y determinamos el valor de T'. Con esto determinamos el valor de T'. ¿Cuánto la base, ingeniero? Disculpa.
15. La base es 15. Aquí vamos a ponerla como dato. 7.52 sale. 7.52. Por B. B igual 15. Y H también 15. B por B. Entonces, es 15 por 15. Ya tenemos entonces eso clarificado ahí. Y aquí si reemplazamos por 15, esto es de 70.000 o 7.070, 72, estamos de acuerdo. P', entonces, ¿qué? Conseguimos el valor de P'. 7,52 ahí. T'. 7,52. Ese es el valor del entalle que vamos a hacer. Que vamos a cortar. Aquí trazamos perpendicular a esto y medimos 7.50. Pero para chequear la diferencia con este, nos queda determinar H, tenemos que determinar el E. E sería por coseno de alfa. 5,32. 5,32. Es 5,32 centímetros. Ya queda entonces definido el entalle. Cuánto vamos a cortar y cuánto va a sufrir esta pieza en profundidad, cuánto va a reducir esta pieza en profundidad. Ya podemos, ya hemos calculado, digo, la resistencia de esta pieza cuando reducimos esta sección al valor que puede admitir sin problema para transferir esta carga. Y ahora nos falta saber si es que esta pieza acá con esa reducción también resiste, porque estamos poniendo la misma dimensión para esta que para esta, B, para ambas secciones. Aquí se perdieron mis colaboradores y vamos a buscar entonces a otro. Faltaron estos colaboradores. Vamos a buscar a otros, más activos, más resistentes, más fuertes. Estos son más fuertes. Ya, entonces vamos con el cálculo. H, ¿qué va a ser H? Es la componente, en realidad T, horizontal, y sería T por el coseno de alfa. En este caso es 5.000, ¿no? Perdón. 5.000. Eso es, 5.000. 5 toneladas está aplicado acá. Pero, si bien esto está en equilibrio, siempre y cuando esta pieza lo resista, acá en esta sección, pero también es necesario que esta amplitud acá, esta dimensión A, también se la determine, porque por ahí puede fallar por qué tipo de tensión. Será compresión paralela, compresión oblicua, compresión perpendicular o corte. Esta. Acá. Y es que esta fuerza va a tender bueno, esta fuerza va a aplicarse y va a tender a desplazar este bloque. Esto es lo que va a resistirla. Y esa es una tensión de corte que se presenta, que se genera a ese nivel. Entonces, por corte, aquí estaríamos determinando la otra dimensión. Calculando por corte, entonces. Esto que hemos hecho aquí es compresión. Lo podemos poner así. Control, vamos a decir, para que tengamos más centrada la idea. Por oblicua.
Eso es control por compresión oblicua. Y este sería control por corte. Control por corte. Tenemos entonces que el corte lo vamos a determinar en base al esfuerzo horizontal H, dividido entre el área que lo soporta. El área será B por esta extensión A, y determinamos A porque conocemos los otros valores. 22,22 me dio. 22,22. Muy bien. Muy bien, ustedes son buenos ayudantes. Cuando tenemos 22,22, ya tenemos definido entonces qué posición vamos a poner nuestro entalle. ¿De dónde? Para que este bloque resista la carga de corte. No necesitamos otro elemento de conexión más que la propia madera. De eso se trata. Ahora, vamos a comprobar si este elemento lo resiste. Como hemos determinado que ambos sean iguales, de sección B por B, B por B, entonces va a quedar aquí reducido con el corte a una altura H que lo estamos llamando aquí. Ese valor de H tenemos que determinarlo para determinar el módulo resistente. Entonces aquí nos falta determinar H. Lo vamos a hacer en esta parte. H va a ser ¿cuánto? Va a ser 15 menos 5. Menos T, que sería 5,32. 5.32. ¿Y ese valor es cuánto? 9,68. 9.78 centímetros. Y este es un valor de H minúscula. Pero con ese H nos vamos a adelantar, vamos a determinar un área útil para la tracción. Vamos a ponerle un área A mayúscula acá, que va a ser base por esa altura. En estas
se va a aplicar esta fuerza H. Base por altura. Altura. Tenemos igual a cuánto, entonces, si es que base por altura lo que queremos acá. 145,2. 145. Sí, coma 2. Ya, centímetros cuadrados. Tenemos, de hecho, también que determinar un módulo, porque este trabaja a flexión, flexotracción aquí. Entonces, ya nos estamos adelantando a la flexotracción y vamos a necesitar un módulo. Revisemos si este módulo está bien. Va a ser base por altura al cubo, altura al cuadrado sobre 6, ¿no? Base por altura al cuadrado sobre 6. Y de esa manera entonces ya tendríamos todas las propiedades de la sección establecida o determinada. 234,26 me salió. Ya no debería estar tan disparado con relación a esto. A ver, de nuevo, base es 15. Sí. Altura es 9,68. Dale eso, ingeniero. Ya, Dale eso. 234.26. ya, 34.26. 224. ¿Qué unidades tiene? Centímetros cúbicos. Está bien. ¿Qué más? Entonces, ¿qué sigue en este nuestro cálculo? Estamos direccionándonos a establecer las tensiones que se generan acá. Y vamos a hacer uso de esta tableta para que quede claro de qué es lo que estamos haciendo. Aquí estamos resumiendo la fuerza, estamos resumiendo las tensiones hasta donde podemos esforzar el material como tensión oblicua, y como tensión de compresión por flexión, tensión de tracción por flexión. Este va a ser el límite 150. El T lo tenemos ya establecido por acá. Vamos a poner con el valor que es 5.32. Estamos redondeando a 5.32. Vámonos, 32. Y la H 9.70 dice. Ya 3 puntitos de nuevo. 9.68. Oye, ¿quién se caga? Ay, lo tenés tu pedorro debajo de la mesa. Ya, vamos a callar. Vamos a callar el cantor. Ya se cayó el cantor, ¿me ya, vamos. 9.70 que era acá, y ahora ¿cuánto es? 968. 9.68. Estamos revisando el otro cálculo. Ya. Entonces vamos a ver si está bien el A, creo que sí, 22 con 22, quedamos con 22. El H, la fuerza que le está solicitando es esta misma. Para el equilibrio, T tiene que ser igual a H, sumatoria de fuerza horizontal es 0. Y ahora acá, la excentricidad es la que nos interesa lograr. Entonces sacamos la mitad de esto, de esta sección, sacamos la mitad de esto y determinamos la excentricidad sería eso. Aquí le vamos a poner la excentricidad entonces también para que quede a la vista. Excentricidad va a ser entonces H media. Mejor B media, ¿no? B dividido entre 2. Menos H dividido entre 2. Dividido 2. Y eso nos da entonces valor de la excentricidad. 2,66. 2,66. Punto 66, está correcta. Corregimos acá, bueno, estaba más o menos aproximada. 66. ¿Qué es lo que estamos anotando acá? El momento para poder sacar las tensiones finalmente. El momento que sería T, el momento de un par es la fuerza por el
la distancia que las separa, ¿no? Es un par de fuerzas. Entonces, si tenemos H 5000 y 266 la excentricidad, en este momento lo revisemos. Me sale 13.300. Ya, 13.300. Si es eso, estamos con unidades de kilopondio por centímetro como unidad, entonces centímetro. Aquí tenemos como unidad fuerza. Y luego esto ya está aquí en centímetros. Está bien. Y también estos son kilopondios centímetros. Y estos son kilopondios. Está bien. Entonces aquí vamos a tener que tensiones que originan esta tracción sobre este corte aquí. Esta tracción sobre este corte que define un área y este momento que está tendiendo a solicitar aquí entonces atracción y aquí abajo a compresión, ¿no? Como es tracción esto, tracción y aquí tracción, entonces se van a sumar esos dos efectos. En cambio aquí abajo va a ser tracción y el momento va a comprimir este borde. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, para que mejor se entienda, podríamos intentar hacer un diagrama. Diagrama, lo haríamos así. Bien. Mira la sección. Esta es la sección de la y estamos cortando acá. Estamos cortando a este nivel. Estoy agrandando el esquema. Estamos cortando ahí. Y me perdió esta. Por varias etapas. Ahí. Entonces cortamos ahí. Nuestro diagrama en esta parte. Esta es la parte resistente. Esto es lo que estamos marcando aquí. Como cortado. Ese. Esto es lo útil entonces. H. El diagrama va a ser a partir de esta altura. Y vamos a hacerlo así. Está seleccionado este. El diagrama va a hacerlo a partir de ahí. Va a ser así. Ahí. Va a haber una contracción, decíamos acá. Va a haber una compresión acá abajo. Pero vamos a hacer los dos diagramas. Este va a ser uniforme, va a ser H dividido entre área. Tensiones uniformes. Y este va a ser el diagrama del momento. El momento va a comprimir una parte y va a traccionar otra. Esta va a ser la tracción. Y esta es la compresión. Vamos a hacerlo más. Esa es la compresión.
pase por el baricentro. Tiene la tracción también acá. Y esto va a provocar un diagrama así como este. Este va a ser el diagrama resultante. Y eso es lo que estamos tratando de encontrar. Los valores que lo solicitan. Entonces, esto es así. Y aquí, pues, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en este orden? Acá, si es tracción, vamos a poner las flechitas así. Todas ellas van a estar así. Así. Tensiones de tracción por carga directa sería eso. Y esto sería, dijimos que si el momento estamos viendo aquí cómo va a resultar cuando accione esto, una reacción, ¿tá? Entonces va a hacer que estas fibras superiores se traccionen también. Y entonces vamos a tener estas. Esto está. Así va a ser. Y ahí está. Entonces, esta y esta vamos a sumarla, esta vamos a restarla, ¿no? Comprime acá, tracciona acá, eso es. Pero vamos a ponerle su correspondiente identificador. Vamos a decir que esta se debe a qué? Una compresión, una tensión de tracción, que se debe a qué? A la carga dividido entre área, ¿no es verdad? Y arriba vamos a poner P dividido, o no P, ahí es H dividido entre el área. ¿Cuál es el área de tracción? Ese valor. Y el otro, se lo vamos a llevar un poquito más allá. Ahí. Y el otro se refiere al momento dividido entre el módulo. Vean la importancia del módulo, entonces. Módulo X. Y este finalmente es la resultante de las tensiones. Este otro de aquí. ¿Cómo va a ser acá? Si esto es más, que se va a agrandar, más y menos se va a achicar, pero depende del valor de este para que sea netamente compresión o tracción aquí abajo. Puede variar eso. Vamos a suponer que el diagrama es así, a ver si lo confirmamos. Así como ser que, como ser esta solución. Este. Mejor está así. Estamos sospechando que va a ser así. Así. Entonces ponemos
Aquí va a permanecer esta fracción agrandada así. Y aquí va a permanecer esta fracción, pero reducida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Va a ser la tensión esta más la tensión esta sumada. Aquí va a ser la tensión esta menos la tensión por momento restada. Entonces, eso es lo que me van a decir ahora ustedes. Yo voy a salir de este dibujo. Previamente vamos a completarlo. A decir que tenemos hasta ahí. Llegamos hasta ahí. Ustedes vayan calculando. $91.32, ingeniero. Arriba y abajo menos 22.36. Ya, a ver si están de acuerdo sus colegas. Vamos a esperar que también ellos ratifiquen. ese Eso, ingeniero. resultado. Sale. ingeniero. Ya está bien. Eso sale, ingeniero. Ya, entonces vamos a salir de esta opción. Y vamos a escribir aquí abajo los valores. Ya, ¿cuánto es? Arriba, ¿cuánto? 91.32. Arriba es una fracción, ¿no? Vamos a corregirlo esto también, es fracción. Estos valores que teníamos acá eran por separado, tensión de uno y del otro. Fracción resultante, vamos a decir que es esta. Tensión de tracción resultante. Sumado este más este, ¿no es verdad? Ya, ¿cuánto? 90 y 91.32. acá, Menos 22.36. pero no puede ser 92. No, 22. 36. Menos 22, digo. 22. ¿Cuánto? 22.36. Menos. Ya, 22.26. Menos, dice, no creo. Es menos porque va a ser compresión, ingeniero. Entonces el diagrama está mal, entonces aquí vamos a ponerle. Y esta tracción le vamos a poner más, ¿no? Este más este. Es más. Entonces quiere decir que el segundo es mayor que el primero para que sea menos acá. ¿Así es? Sí, ingeniero. Ya, entonces le ponemos así. Hay compresión, dice aquí. Entonces, ¿cuáles son los valores que comparamos? Estas tensiones aquí la ponemos. Kiloprondio centímetro cuadrado. ¿Cuáles son los valores comparables para compararlo? 91 kiloprondio centímetro cuadrado por tracción. Podemos decir que es menor, aquí vamos a compararlo, ¿no? Que es menor, vamos a decir así, menor, no. Entonces, ¿qué es menor que qué? Que este 150 acá. Y entonces quiere decir que está bien, porque esto es pequeño, ¿no? Compresión es 145 la comparación. Menor también le ponemos entonces. Y está bien, dice nuestro diseño. ¿Qué ocurre si es que esto no se cumpliera? Entonces aumentábamos, ¿no? La sección, la subimos de 15 tal vez a 17, 18, no sé, sea necesario, ¿no? Eso es lo que ocurre entonces aquí. Ya está. Entonces podemos decir que ya está resuelto nuestro entalle. Lo que habría que
recordar entonces de que la posición de esta columna, si no hay alguna razón que lo impida, podríamos decir que la concurrencia de línea de acción de esta fuerza, ¿no?, coincidan en un punto, para que no haya excentricidad acá en este bloque. Momento cero sería ahí. Y esto coincide acá con esta línea de acción, la línea de acción de la fuerza que concurra en un punto. Esa es la condición ideal, digamos. Bueno, ya hemos abarcado este tema y ahora vamos a situarnos en este otro tema, que vamos a ver si es que hay alumnos en espera. Ya no hay más alumnos en espera. Y vamos a borrar este diagrama y vamos a hacerlo así. Ya está. Y vamos a salirnos otra vez al modo anterior. Y eso está bien. Hemos completado nuestro trabajo y ahora podemos hacer uso de esta otra, o de estos otros elementos de conexión, que van a ser pernos. ¿Cómo podemos empezar a hablar de esta conexión? Primero por los materiales, es decir, desde luego son pernos de acero y la forma que tiene está definida por un vástago liso en una parte y en otra parte roscada, parte lisa, parte roscada, donde medimos el diámetro en la parte lisa, ¿no? A esto se refiere. En los cálculos anteriores, el segundo capítulo, me parece, cuando hablaban de elementos de tracción, esto lo calculábamos como si tuviera una pérdida de sección de 25%, área A sub 0, decíamos, igual a 0,75 de A. Aquí hay una parte roscada que pierde su sección. Y tenemos por un lado la cabeza del perno, la tuerca, pero otro elemento importante es la arandela. ¿Y qué daríamos como definición para la arandela? ¿Cuál es su función, más que todo? Es de repartir la carga en un área agrandada, diríamos, para que la compresión perpendicular a la madera no sea superada. Sabemos que es pequeña el valor de compresión perpendicular, 40, ¿no? En cambio, la compresión paralela es 145. Entonces, esta arandela cumple esa función para poder ajustar bien la tuerca y darle una presión adecuada con el propósito de repartir entonces esa carga de ajuste. Y si hemos entendido eso, entonces vamos a procurar hacer una conexión de elementos como ser esto, una estructura ya sencilla. Hemos hablado antes de los vínculos y la importancia de ellos. Aquí tendríamos vínculo fijo, es decir, que está impedido el desplazamiento en cualquiera de las tres direcciones. En cambio, este otro solamente está impedido en la dirección Y y en la dirección Z, pero en X puede desplazarse. Entonces puede crecer esta pieza. Y así es lo que habíamos indicado antes, en las primeras clases, de que este elemento para poder tomar tensiones tendría que estar libre este desplazamiento aquí. Entonces, cuando aplicamos la carga, esa va a ser la tendencia de crecer en este sentido. Aquí va a estar fijo, crecer en este sentido, ¿no? Y así nosotros podemos entonces ya adelantarnos a pensar en cuáles serían los resultados de las solicitaciones en esta barra. Vamos a hablar del material que vamos a usar. En este caso es la parte de acero A36 y
para la placa, si es que tenemos que poner placa, digamos, en la conexión. Entonces, para los pernos, para la madera, vamos a decir que se trata de madera del grupo A. Sabemos ya cuánto es la madera del grupo A, su resistencia, y determinar el número de pernos. Y podríamos decir que tentativamente podríamos empezar con diámetro de media pulgada y llamarle a los grupos aquí, a este 1, por ejemplo, y a este 2. Bien, no está indicado acá, pero vamos a suponer que es así. Estos están trabajando de manera distinta que estos otros de aquí. Entonces, vamos a llamar, podríamos empezar con un intento de definir el diámetro de media pulgada, cuántos pernos serían los que necesitamos, ¿no? Para eso tenemos que determinar entonces la capacidad de un perno de diámetro media. Tendríamos que determinar esa capacidad y en base a eso, con la carga que tenemos que transmitir, determinamos el número de pernos. A ver, vamos a hacer eso. Lo que nos piden es T también, el espesor de la placa, el diámetro y el espesor de la placa. El número de pernos para D igual a media, ya, el número. Y T sería el de la placa. Así es. Entonces, vamos, grupo 3 dice. Ya, vamos a llamar, decíamos, 1 y 2. Esto no le vamos a hacer caso a esto. Nos va a confundir. Grupo 1 vamos a llamar, el de arriba. Este. Vamos a imaginarnos de principio que esta pieza, con relación a esta otra, no hay un contacto directo, 1 milímetro por arriba, vamos a imaginar, ¿no? 1 milímetro por arriba permanece cuando los pernos ya están actuando. Los pernos van a ser los que transfieren entonces la carga a la placa, y de esta placa van a transferirle a los otros pernos, sin tocar la madera acá. Porque esta compresión es pequeña, la compresión perpendicular a la fibra es pequeña, lo estamos haciendo entonces a través de estos elementos, estos pernos. Y aquí también cabe la recomendación de que la línea de acción de la fuerza esta y esta concurran. Aquí no estamos haciendo ningún rebaje a la pieza. Su centro de gravedad de esto permanece, esta línea también permanece en el eje, línea de acción de la fuerza E, línea de acción de la fuerza C, línea de acción de la resultante, ocurre en un momento cero. Si tuviéramos que mover esto acá, ya ahí se generaría un momento, ¿no? Y tendríamos que calcular para esa situación también la estructura. Pero lo ideal sería así, ¿no? Que concurra. Si no se puede, entonces hay que introducir el momento, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Debemos conocer cómo determinar la capacidad de los pernos en función de las tensiones que ya hemos estado utilizando. ¿Qué es esta? Tensión de compresión paralela a la fibra, le vamos a llamar. Tensión de compresión perpendicular a la fibra. Y tensión oblicua, vamos a llamar esta. Tensión oblicua, que lo vamos a determinar en base a las tensiones de compresión paralela y compresión perpendicular, en función de ellas. Pero si ya hemos determinado P paralelo, P perpendicular, también podemos determinar en base a la capacidad de cada una de ellas. De esta manera, ¿ya? Sin cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa abajo. Esta es una fórmula experimental.
en una fórmula experimental. Entonces. Es una fórmula experimental. Ya está. Eso es. Ahí lo tenemos. Esto se bajó, pero vamos a alcanzarla ahí. Ya. ¿Qué es lo que además de eso nos interesa conocer? ¿Qué es lo que nos sugieren las normas en lo que se refiere a la distancia a los bordes, distancia entre los pernos, ¿no? Todo eso entonces está indicado aquí en este esquema. Y por ejemplo dice 3 diámetros va a estar bien entre perno y perno para que la boca de la llave pueda tener el suficiente espacio para girar y ajustar los pernos. Es decir que también se especifica a los bordes cuánto debe tener de retiro, 1.5D, 1.5DD, para que ingresen en 2 filas pernos acá, por ejemplo, de un diámetro conocido, supongamos que sea de 1 pulgada, ¿no? Entonces necesitaría 1, 3 y 3, 6 pulgadas como mínimo de separación, ¿no? O digo de esta dimensión que estamos llamando B. Ya, eso es importante entenderlo. Entonces, ¿cómo pueden ser las conexiones para miembros fraccionados? A ver, supongamos que aquí vamos a poner, esto no alcanza aquí. Vamos a unir esta pieza también en el medio o a una cierta distancia. Entonces podemos hacerlo así, dice. Con placa dispuesta de esa manera, como esta proyección, planta, o de una placa intermedia también, que no se la vea y a la placa, ¿no? Hacemos un corte con sierra circular a una y a la otra, e introducimos ahí una placa, y quedaría así, esto ya punteadito, quedaría acá, no se la ve, y el dibujo no está mostrando eso, pero para que corresponda a esto tendría que ser punteado y esto, ¿no? Así es. Bien, una solución que trata de no mostrar, digamos, la placa, ¿no? Mostrar sí los pernos. Y aquí esta es la solución que tenemos arriba, que vamos a hacerlo ahora, para decir, vamos a determinar de este grupo, estamos llamándolo 1, este es grupo 2, ¿no? ¿Qué cuidado hay que tener aquí en la distribución? Que si bien conocemos la línea de acción de esta fuerza, y vamos a solucionar con 2 pernos, por ejemplo, va a tener que estar ubicado el baricentro de este grupo en la línea de acción de esta fuerza. No hay excentricidad con los pernos también. Lo mismo con esto. Si esto es 4, entonces determinado el baricentro, tiene que concurrir en la línea de acción de esta fuerza. Y por lo general, entonces la recomendación que decíamos antes vale estar aquí. Si se juntan estas líneas de acciones, que lo hagan en un punto y entonces no vamos a tener momento. Pero otra situación, que aparezca, por ejemplo, una columna separada de la otra columna, ¿no? Distanciado de otra columna. Entonces aquí esta resistencia, por ejemplo, para este grupo de pernas, ¿es paralela o perpendicular a la fibra? Esa sería la pregunta. Este grupo está en resistencia paralela o en resistencia perpendicular a las fibras de esta madera. Paralela. Paralela, así es. Entonces nos imaginamos la reacción es para arriba y está en dirección paralela a esta fibra. Esta es la dirección de esta fibra para abajo.
Entonces, este grupo está en qué condición para esta fuerza P. Perpendicular. Perpendicular. Así es, perpendicular. ¿Y este grupo de aquí en qué dirección estaría? Bueno, primero Es oblicua. Oblicua. Esa es paralela. este es paralela. Paralela. Queda bien, claro. Y este oblicua, ¿no? Está bien, porque si esta es la dirección de la fibra, esta respuesta acá va a estar en esta orientación y es oblicua, entonces, para esta madera. Esto con resistencia paralela, esto con resistencia oblicua. Esto con resistencia paralela y esto con resistencia perpendicular, queda claro. ¿Qué es lo que debemos saber ahora? ¿Cómo determinar la capacidad paralela? ¿Cómo determinar la capacidad perpendicular? ¿Y cómo determinar la capacidad oblicua? Entonces tenemos que va a estar en función de la tensión de compresión paralela a la fibra, la admisible. Eso si multiplicamos por el diámetro del perno y por la longitud de contacto del perno con la madera, vamos a definir un área que sería tensión por área, ya es una fuerza. La reacción sería, ¿no? Y esta capacidad se ve afectada por un factor de minoración de resistencia. Este valor es igual o menor que 1, ¿no? Dependiendo de diámetro y la longitud, como vamos a ver más adelante. R1, entonces, es función de L' y diámetro, ¿no? L' es la longitud de contacto del perno con la madera y D es el diámetro del perno. Ese factor de corrección y lo entendemos como un ancho del mismo principal en este caso. En este caso, por ejemplo, sería, si hacemos un corte acá, sería la profundidad de esta, ¿no? L', la profundidad de esta pieza. Si es 15 por 15, 15 tendría el perno. Si es 5, 5 también, porque son las placas que tenemos de ambos lados. ¿Qué es lo que tenemos para perpendicular? Dice lo mismo, pero esta vez con la tensión de compresión perpendicular a la fibra admitida por el diámetro, por la longitud en contacto y por un factor R que llamamos. Este factor R también está en función de L' sobre D en su primera parte, que vamos a llamar L2, y en su segunda parte multiplicando a R3, que es factor de corrección por diámetro solamente, por el diámetro del perno. Son dos productos entonces que generan un factor R. Cuando tenemos estas dos capacidades, ya podemos determinar esta capacidad por la fórmula experimental que teníamos antes. P paralelo por P perpendicular divide todo entre esta expresión que tenemos por debajo, P paralelo es en cuadrado de alfa más P perpendicular por cuadrado de alfa. Y eso nos da una capacidad por perno. Lo mismo acá, lo mismo acá. Vean que si hasta ahí entonces entendemos que para determinar el número de pernos hay que determinar primero la capacidad de cada uno de ellos, ¿no? Una vez que tengamos la capacidad de cada uno de ellos y la fuerza sé que lo está solicitando, entonces tenemos ya la forma de determinar el número de pernos que necesitamos. Vamos a organizarlo en la planta que hemos mostrado antes. Lo vamos a organizar de tal manera que se cumplan estos espaciamientos. Y de esa manera entonces queda claro que el operario que haga el trabajo no va a tener duda de qué distancia tiene que ponerlo. Por otro lado, para facilitarle el trabajo y que no haya confusión, todos los diámetros van a ser iguales. Eso es lo que uno busca, ¿no? Entonces, vamos a situarnos ahora en una gráfica que es importante. ¿De qué nos sirve todo esto que hemos hecho antes? Si no explicamos la gráfica que tenemos acá, esta gráfica podría ser de un ensayo, por ejemplo, de pernos que
tengan diferentes longitudes, pero que tenga el mismo diámetro, ¿no? Y podíamos tener entonces la capacidad de un perno en función de L' sobre D, que es una especie de relación de Beltès, ¿no? Más largo, este valor va a ser mayor también. Entonces podríamos situarnos en este rango, es decir, de 0 a 4, y vamos a llamarle rígida, la unión rígida, ¿no? De 4 a 8 le vamos a llamar unión semi-rígida, y esta va a ser flexible ya. Se va a doblar el perno, dice, ¿no? Se va a arquear, se va a curvar. En cambio, este va a permanecer casi recto y va a transmitir su fuerza por compresión uniforme, diríamos, en esta parte. Pero no siempre es posible hacer una solución con perno tan grueso que defina, diríamos, esta condición. No, tal vez nos entraríamos por acá y en último caso ya tendríamos que estar por acá también. No quiere decir que no usemos estos pernos de acá, sino es para clasificarlos de alguna manera. Entonces decir que menor o igual a 4 sería rígida, unión semirrígida o semiflexible, y unión flexible al final, ¿no? Y este es el resultado de los ensayos que se hacen para determinar esos valores que vendrían a ser los de corrección, R1, R2, grupo de madera A, B, A y B. No aparece el C porque no es madera estructural. No, estos pueden ser utilizados como ejemplo. Por ejemplo, el grupo A, que decimos que es madera estructural con densidad mayor a 0,8, ¿no? Y este entre 0,8 y 0,6, ¿no? Bien, entonces tenemos para los dos valores de R. Para los dos valores de R. Y es así que también tenemos un factor de diámetro que es el R3 que tenemos acá. Por ejemplo, si el diámetro es media pulgada, sería 1,25 centímetros, 1,68 sería su factor de corrección. No depende ya de L' sobre D, sino que por mantenerlo juntos se puso este grupo también aquí a continuación. Este depende de L' sobre D, de todo esto, más alto aquí. O sea, R1 y R2, ¿no? Y eso es, entonces vamos a procurar hacer ya un dimensionamiento, y para no alejarnos mucho de esto, yo voy a copiar este esquema de aquí, para que sea nuestro punto de partida para un ejemplo. Bien, entonces vamos a ponerlo acá y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a necesitar esa y vamos a necesitar también esta. Vamos a necesitar los dos. Entonces, de un golpe de vista tenemos estos dos y vamos a ponerle aquí los datos. Vamos a decir que este es un ejercicio práctico para ubicarlo en el número 1, ¿de qué? De elementos de unión con perno, unión con perno. Unión con perno. Ya están. Entonces, vamos a darnos datos acá para decir que esta barra esté con vamos a decir C1, sea nuestro dato, 2 toneladas vamos a poner.
que la sección de toda la barra sea de 2 por 6. Ya como solución, ¿no? Tenemos ya eso, no vamos a volver para atrás. 2 pulgadas por 6 pulgadas. Que son útiles para transferir esa carga, 2 por 6. Entonces tenemos barras 2 por 6 todas. Y mejor si lo ponemos en centímetros. Van a ser dimensiones reales, entonces. Con dimensiones. Quiere decir que no vamos a descontar nada. Es una madera seca ya y la estamos cortando en esas dimensiones. Si fuera una madera verde o tenemos dudas que sea una madera seca, entonces hay que descontarle con lo que habíamos indicado para hasta 6 pulgadas, 3/8 de pulgada, de ahí para adelante media pulgada, para tener las dimensiones reales, determinar las propiedades geométricas de la sección. Esto no vamos a tener que descontarle, son estas las dimensiones reales. Y vamos a poner entonces que eso nos sirve para transferir esta carga. Vamos a poner aquí las dimensiones que nos faltan. L vamos a ponerle 4 metros. Y P ya lo tenemos. H nos faltaría. H igual 2 metros vamos a poner. Sí. Tenemos, parece, todos los datos. El grupo de madera. Sabemos que A. Sin embargo, lo vamos a poner aquí. Grupo. Bien. Entonces, vamos a determinar la correspondiente solicitación en la barra AC. Vamos a decir barra AC, nos va a interesar. Y le vamos a llamar C1S. Esa fuerza. Si ustedes pueden indicarme cuánto es el valor de esa, que nos faltaba el ángulo, ¿no? Alfa 35 vamos a ponerle para que no sea tan extraño el resultado que tenemos. Alfa 45 grados. Con eso entonces tienen más que suficiente para determinar cuánto es C1. Vamos a ver dónde están los buenos. El método de los nudos pueden usarlo. Ya, aquí tienen que abrir todo para que yo sepa que están trabajando y les pueda calificar también. Los 5 primeros que determina ya van a tener un puntaje adicional. Se van a anotar un puntaje adicional de participación. ¿Qué es lo que hay que buscar, ingeniero? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que encontrar? C1, la fuerza que está solicitando la barra AC. Bien. C1 es la fuerza que solicita esta barra AC. Barra AC, C1. Si es compresión, si es tracción, para una carga P de 2000. Tenemos acá, ¿no? 2000. Ah, ya, C1, más bien es al revés entonces, cierto, tienes razón. ¿Cuánto es P para que P sea 1? Así es. Ya estaba como dato. Ahora sí, ingeniero. Ya, ¿cuánto es P para que C1 sea 2000? Ingeniero, P debe ser 2828. Ya, P 2800. ¿Quién confirma ese resultado? Y ese es de choque. 2828,43, sí. Ya. ¿Quién más tiene?
otro resultado para confirmar o Yo, ingeniero, 2828,5. ya son dos, otro más. Gutiérrez otro tres más. Sí, ingeniero, sale lo mismo. Kawasari, está bien. Otro más, porque tienen que decirme cómo lo hicieron, ¿no? ¿Cómo llegaron a esa solución? Otro más, faltan dos. Y estos tienen que estar despiertos también los últimos, si quieren participar, porque si no voy a pensar que están fuera de combate. Y esto de aquí abajo, todo Cabrera, Taborda, Valverde, Paniagua, Paz Muñoz, Pérez, Gabriel, María, Gutara, no aparece, Yepes, no se lo conoce. 2828. Ya, 4, falta uno. Uno más. ¿Cuál es el uno más que falta? Entonces, esa Calizaya fue el último, ¿no? Ingeniero, ¿Ya has hecho? se lo hice. Ya, Salió Calizaya. 2828. El otro, 2828. ¿quién es ese? Kunurana. A ver, vamos a verlo. Ya, ese fue el quinto. Conurama. Entonces nos dice Conurama cómo han logrado determinar ese valor. Ya estamos los 5. Conurama, ¿cómo lograste ese valor? ¿Cómo lograste determinar? Sabiendo la compresión igual a 2000, entonces hice por nudo, como mencionó, e igual es la compresión por la componente vertical, digamos. 2000 por seno de alfa, igual a P medio, que es la reacción. Ya. Y GP, que es igual a 4000 por seno de alfa, y alfa es 45 grados, entonces 4000 por seno de 45 multiplicado. Ya, está bien. Entonces esto es como descomponer esta fuerza en dos direcciones, y esta descomposición acá va a ser por el coseno de alfa, dos veces eso, igual a P, que va a dar lo mismo si es que encontramos por este otro lado. Entonces está bien, 2800, ¿cuánto? 2828,43. 28, eso es lo que tendría la capacidad, esa estructura de resistir, dice. Pero ahora nos quieren que determinemos la conexión que puede permitir la transferencia de esa carga a esta pieza de acá horizontal y a la columna, que podríamos imaginarnos aquí una columna sentando ahí, ¿no? Y entonces dice dimensionar la unión. Unión con perna. Dimensionar la unión con perna. Entonces, ¿qué hacemos ahí? En el entendido de que podemos nosotros valernos de este gráfico, variación de capacidades por el test, podemos pedir que sea rígido, por ejemplo, nuestra estructura, podemos pedir que sea, o tener la sorpresa de que sea más bien flexible o semiflexible, y vamos a ver en qué dirección nos situamos si nos están pidiendo que lo hagamos con pernos de media pulgada porque no tenemos otros pernos. Y entonces el diámetro que se te está imponiendo acá de media pulgada, vamos a ver si nos sirven, ¿no? Si no, vamos a decir hay que comprar pernos de otra dimensión, pernos de igual media pulgada. Entonces, vamos a determinar el valor con esto,
vamos a determinar el valor de L' sobre D. L' sobre D. ¿Qué es L' sobre D? Nos preguntaría. Y es L mayúscula estamos llamando. ¿Qué es L' sobre D? Es la relación de la longitud en contacto, decíamos, del perno con la madera, y vamos a decir de que serían 5 centímetros, ¿verdad? Porque 2 pulgadas, o digo 2 pulgadas, a ver, vamos a ponerlo exacto, 2 pulgadas por 2,54. ¿Cuánto es? 5.08. Ya, 5.08, dimensiones reales, centímetro, dividido entre L' es eso, ¿no? Y entre el diámetro que 1.27 es 1 pulgada, unos 27 centímetros. Y ahí tenemos entonces L' sobre D ya. ¿Cuánto es eso? 4. 4, exacto. 4 exactamente, dice. Entonces estamos en el límite rígida y semi-rígida, ¿no? Aquí está 4 rígida, dice. Ya flexible, ¿no? Mayor a eso. Entonces, estamos acá en el gráfico. ¿Qué quiere sugerirnos? Que va a tener una buena capacidad nuestro perno, ¿no? Y la reducción va a ser muy escasa aquí en este límite, y aquí aquí podemos ver, ¿no? L' sobre D hasta 4. El factor de reducción va a ser 0,925. Vean, así lo que va variando hasta volverse 1. Pero disminuye muy poco entonces acá. Y de esa manera, entonces vamos a tener que determinar ahora la capacidad en esta condición, ¿sí? El siguiente paso entonces sería, este es el paso número 1, si quieren, ¿eh? El paso número 1. El paso número 2, vamos a plantearlo acá. Cuando tenemos ya esto, podemos determinar la capacidad por perno. ¿Qué es la capacidad por perno? Capacidad por perno, lo hemos puesto así, capacidad paralela igual a la tensión de compresión paralela a la fibra, que es 145. No voy a poner unidades porque voy a perder más tiempo ahí, por L', que sería la longitud de contacto con la madera, el perno con la madera, 508 centímetros, y por el diámetro, que es 1.27 centímetros. Y por un factor dice R1, ¿no? Aquí lo tenemos. Lo han copiado ustedes o lo tienen en su planilla. Este valor es R1, que sale de L' sobre D. Y hemos puesto aquí en la 145, el diámetro 1.27, la longitud 508 y R1 entonces. ¿Cuánto es R1? Para 4 es 0.925. Y entonces eso ponemos acá. Para 4 hacemos una pequeña reducción, 0.925. Y determinamos el P paralelo. 865,32. 885, ¿no? 65,32. No, eso como lo redondeamos. 5 kilopundios por perno sería aquí la unidad. Ya, el siguiente paso es determinar el número de pernas. Número de pernos. ¿Cuántos pernos necesitaríamos entonces para eso? Sería el valor de C1 dividido entre la capacidad por perna. Y así tendremos entonces el número.
¿Cuánto? 2,3. 2,3 pernas, 3. 3 pernas. 2,3 pernas. Pero eso no sirve para hacer una comparación ni para hacer una conexión, sino lo redondeamos entonces, ¿no? Y decimos que el número vamos a ponerlo igual a 3 pernas. 3 pernas. Eso es para el primer grupo, sería para el grupo en A, ¿no? Grupo 1 más bien. Grupo de pernas. 1 estamos llamando ese. Ahora el grupo 2. Esto para aquí ya tenemos resuelto entonces. Si nos situamos acá, esto aquí que son 2, ya tenemos que poner 3 aquí. Con resistencia paralela estamos haciendo. Ahora este con resistencia oblicua. Entonces vean ustedes que para el grupo 3, grupo 2, tenemos que determinar la resistencia oblicua. ¿Y cuál es esa resistencia oblicua? Aquí voy a copiarla para que esté lo tengamos muy cerca. Entonces, para oblicua entra perpendicular. Entonces, primero tenemos que determinar esto. Ya. Entonces, tenemos que determinar eso. El grupo 2 es el que estamos queriendo. Capacidad perpendicular, la obtenemos así. Y una vez que tenemos esa capacidad perpendicular, vamos a determinar el número. Vamos a determinar el siguiente paso. Este es el 1 otra vez. Ya, aquí ya tendremos que determinar la tensión oblicua. ¿Qué oblicua va ahí? En función de eso que tenemos. Y finalmente el número de pernas. Entonces. Ese en 2. Y finalmente el número de pernas. Ya, entonces, ustedes me dirán cuánto es el número de pernas, cuánto es la tensión, para que comprobemos si está bien lo que han hecho. Perpendicular. ¿Ya? Esta tensión oblicua está en su capacidad. No la tensión, sino la capacidad oblicua. De su alfa.
igual y el número, ¿no? P sería. El que tenga los resultados puede dictarme. Ahí también los 5 primeros van a tener puntuación a favor. La tensión perpendicular me salió Todas. 434. Todas mejor, de una sola vez, todas. Ingeniero, 4 pernos me salió. Ya, a ver, entonces me dice, paralelo, ¿cuánto? Perpendicular, ¿cuánto?
Mm, 341. 430, 966, perpendicular. 430 y esta es Coma, 900. coma 966. No, pues redondea nomás. 431 entonces, ¿no? Sí, sí. Ya, y el otro, alfa, El oblicuo 575,37. siempre va a redondear. Ya, así estamos. 575, ingeniero. 565. 75. 75. Y por perno, ¿no? Y 4 pernos. Me salió 3,47, pero 4 pernos serían. Ya, 75 por perno. 4 pernos. Ya, perpendicular tiene cuánto es la tensión? 431. Así un cuadro comparativo ya. Para una resistencia perpendicular, ¿cuántos pernos necesitaría entonces? Eso vamos a añadirlo también aquí en el mismo ejercicio. 4 así. 5 pernos, ingeniero. 5, Para- ingeniero. Y da perpendicular. Determinar el número de pernos. Sale 4,64, o sea, 5. El número de pernos. Y así llenamos ya el gráfico. Entonces aquí tenemos 4, 5, ¿no? Aquí tenemos 3, 4. El número entonces aquí que nos queda es 4. Pues sacábamos. Ya. Ahora la placa. Entonces, ¿cuáles son esos dos estudiantes? Sacaron, coinciden ese, vamos a verlo por acá. No hay. Los perpendiculares era 4,64, pero es 5. Ya. Vamos a ver que no se pierdan. Entonces, ¿cuál es? Uno de ellos es ¿quién? Con ese resultado. Aquí para que lo identifique tiene que hablar. Yo, ingeniero. Ya, Choque, ¿y quién más? Yo, ingeniero Renato Rivera Jorge, le dije. Y no hay por acá, Renato Rivera, parece que Yo al ingeniero saqué lo mismo. Renato Rivera. Ya. Pero entonces se anota una participación más. Panorama dice que hiciste también lo mismo. Sí, lo mismo me salió. Bueno, esos 3 entonces. Está bien. Entonces ahora vamos a ver la placa. Entonces, ¿qué placa vamos a ponerle? Sería 4, 5. Pueden hacer este cuadrito también, que vean ustedes que agrupa todos los resultados y es fácil para darse cuenta si está bien o está mal, cuál hay que revisar, ¿no? Si hay que revisar algo. Y parece que no tenemos necesidad de no tenemos necesidad de ese otro. Entonces aquí la placa ahora. ¿Cuáles son esas placas que van a estar? Son estas.
esta placa. Aquí dijimos cuántos pernos, 3, y aquí tenemos 4 pernos. Entonces, el perno en la distribución podríamos poner, si es que hay el espacio suficiente para acomodarlo acá, serían 3 en esta dirección, en esta orientación oblicua. Pero si no, entonces hay que separarlo, alejarlo de esto en 4 diámetros, o digo en 3 diámetros, ¿no? Ponerlo, por ejemplo, acá. Ya en el detalle constructivo, ¿no? Porque eso es lo que finalmente importa para que no hagan algo que no esté de acuerdo con lo que están proponiendo ustedes. Entonces vamos a ver si es que... Valdría el esquema entonces si hacemos esta placa, la prolongamos más y ponemos acá un perno. Así sería. Ahí pondríamos ese perno. La placa la prolongaríamos sí, en el detalle construido, pero vemos si es que está todo correcto, sí. Ingeniero, para verificar los espaciamientos, ¿se toma en cuenta en horizontal? Claro, pero la distancia entre ellos también, así. La idea es de que la llave, por ejemplo, pueda entrar, ¿no? Cuando están también así separadas, estas distancias también tienen que ser 3D. ¿No? Sí, en oblicuo, en diagonal, digamos. Aquí esta otra también 3D, ¿no? Y el baricentro, lo importante es que coincida acá, ¿no? Entonces aquí sería el baricentro del grupo, por eso no se modifica el baricentro de estos dos, sino que se desplaza nada más. Y esto es lo que hay que desplazar también en esta placa, agrandarla para que pueda contener el último perno. Aquí 1.5 de diámetro, decimos, ¿no? Y acá lo mismo, entonces, que cumpla todas esas condiciones. Si es perpendicular, lo mismo, ¿no? Ya estamos con eso, entonces. Voy a borrar esto. Y voy a volver a este modo. Estábamos hablando de la placa. Ya, ¿qué es lo que hacemos con la placa? Son 2 placas en realidad. Entonces vamos a tener que dimensionarla al corte y al aplastamiento, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. A ver si hay tiempo todavía, voy a fijarme en el tiempo. Cuatro, 5. Creo que ya es hora, ¿no? Ya va a ser ahí. A ver. A las 4 empezamos acá. Ya van a ser 6, sí, el otro grupo a las 6. Cierto, eso lo vamos a dejar para la próxima entonces. Ustedes vayan leyendo esa parte. Más bien, se fijan, como está en el texto, se fijan el desarrollo del tema para placa y lo traen también resuelto para la próxima clase. ¿Está bien? Está bien. Entonces, si hay una duda, entonces pregunta. No callan para siempre. Ingeniero, Sí.
¿Podría mencionar cómo más o menos lo calcularon L'? No escuché muy bien esa parte. ¿Cómo calcularon L'? Que de la definición es la longitud en contacto con la madera. Si tiene un ancho de 5 centímetros 0,8, eso va a ser L'. Eso es lo que contacta el vástago del perno con la madera. Eso es L'. ¿Está bien? Pero ¿cómo llegaron al resultado de 5.08? Eso no lo entendí. Es un dato eso. Es un dato aquí de 2 por 6 decimos, ¿no? Y multiplicamos 2 pulgadas por 2,54. Tenemos entonces 508. Ya. Ya lo entendí. ¿Está bien? Sí. Gracias, ingeniero. Ya. Listo, entonces nos vemos, jóvenes, hasta la próxima clase. Hasta la próxima, ingeniero.